Este programa es presentado por Bisutería Laura Accesorios, Cabot Bistro Pastelería, Norma Narváez Makeup, Lunchería El Flaco. Muy buenas noches, tengan todas y todos, sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRD. Y de inmediato, como es costumbre, les voy a recomendar nuestras vías para que se comuniquen con nosotros en la plataforma digital, nuestro correo electrónico rompiendoparadigmastv@gmail.com y por supuesto nuestras cuentas en redes sociales, Rompiendo Paradigmas TV, en Twitter, en Instagram, en TikTok, estamos en todos lados. Y desde luego recomendarles a que se sumen a nuestro canal de YouTube, Rompiendo Paradigmas TV, a activar la campanita de notificaciones, suscribirse y juntos seguir rompiendo paradigmas. Nuestro tema de hoy muy importante, yo creo que no pasa de moda y constantemente estamos relacionados de una u otra manera con estos dos procesos tan importantes, leer y escribir. ¿Para qué? Gran pregunta que hoy trataremos de desarrollar. Ese es nuestro tema que hoy nos ocupará durante estos 30 minutos. Nuestra invitada de hoy, ¿quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es su formación? De inmediato su perfil. Hilda Fernández de Parlione, doctora en Ciencias de la Educación, PhD en Coaching Ontológico, magíster en Gerencia Educativa, creadora del proyecto Superarse es Posible, enlace académico de la Biblioteca Pública y las Escuelas del Municipio Girardot, creadora del proyecto Leer para Aprender y especialmente una gran amiga, una profesional, un ser humano maravilloso. Qué honor es recibirla en el set de Rompiendo Paradigmas. Buenas noches, Hilda. Buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Leyéndote desde ya y escribiéndote también, pero por separado. Yo feliz de estar aquí contigo hoy. Emocionadísimo porque el tema de hoy es importante. Sumamente importante. Muchas personas se preguntan, escribir es importante, leer es interesante, es motivador, pero ¿para qué sirve? Es lo que incluso muchos niños, muchas niñas se viven formulando siempre, tratando de responderse a sí mismos estas dos grandes interrogantes. Pero antes me gustaría saber cómo concibes tú la lectura y la escritura. Bueno, Carlos, muchas gracias por estar aquí hoy, muchas gracias por esa invitación tan especial que me haces y poder disertar de un tema tan interesante como es la lectura y la escritura. De entrada ya te puedo indicar que son dos procesos totalmente distintos. Ok. Y hoy, o sea, ¿no crees en la lectoescritura, por ejemplo? No. Rompemos ese paradigma desde Vamos a romperlo desde ahorita. Ok. Leer y escribir. Bien. Dos procesos que contienen, que poseen estructuras, características, elementos y abordajes distintos. Bien. Vamos a partir de allí. Mi paradigma sobre leer y escribir es totalmente novedoso. Bien. O sea, para mí, leer es recibir, ese término, recibir. Y escribir es dar. Bien. Escribir es dar. Bien, bien. Porque cuando una persona escribe, está colocando sus pensamientos, sus ideas En una superficie. en un determinado superficie. Exacto. Actualmente con muchos medios, Perfecto. a través de muchos medios. Bien. En ese dar está que tú no solamente das una información, sino que tú proyectas tus emociones, tus sentimientos, lo que tú eres. Entonces, es un proceso de dar a otro, dar a otro lo que tú eres. Y eso va desde los pequeñitos. Cuando un niño de preescolar o de educación inicial, como ahora se le llama, le escribe una tarjeta a su mamá para la Navidad, por el Día de las Madres, él no solamente le está dando la tarjeta como tal. Por supuesto que no. Él le está dando sus sentimientos, sus emociones, lo que él siente en ese momento. A través de un dibujo, a través de unas palabras que de pronto pueden ser un garabato, pero que para él tiene un significado. Así es. De hecho, el garabato es una forma de escribir. Es el primer proceso incluso. Ese es el primer proceso. Exacto. En eso estamos muy claros. Bien. Tú y yo. Exacto. Y el otro elemento es
La lectura para recibir. Cuando yo leo y estoy decodificando símbolos, eso es lo que tradicionalmente y desde el punto de vista de los profesionales especialistas en materia, exacto, en la materia lo refieren. Yo estoy recibiendo un mensaje muy específico de quien ha escrito. Ok, pero también puedo leer desde los sentidos, Hilda, sí, porque de pronto puedo percibir, qué sé yo, oler algo, tocar algo, y de alguna manera eso pudiese ser una lectura perceptiva. Así es que yo considero que esa es la primera forma de leer. Totalmente de acuerdo, es un paradigma que debemos un comenzar a romper. Te digo esto, Hilda, porque muchas personas creen, dentro incluso de la formación académica, que leer es una decodificación de signos y símbolos, pero en letras. No hablamos de otras formas de transmisión de pensamiento, de sensaciones, de emociones, qué sé yo, y los sentidos pudiesen ser esa vía para que nos den esa información y nosotros podamos leer entonces lo que está cocinando mamá. Claro. Saborear, leer y escribir, ¿por qué no después lo que resultó esa receta? Eso es parte de un proceso. Claro, es que precisamente dentro de los nuevos paradigmas yo considero que un bebé puede leer los sentimientos de su mamá. Claro, claro. Si consideramos que leer es recibir. Leer es recibir. Él quizás no tenga la forma, la manera formal, vamos a decirlo así, Bien, o estructurada de manifestarlo. Pero cuando se calma, cuando deja de llorar, cuando percibe el olor de su mamá, es un proceso de recibir. Está leyendo los sentimientos de su madre. Antes de irnos a los paradigmas asociados a la lectura y la escritura, entonces un poquito como para tratar de comprenderte bien, tú pudieses afirmar que todo ser humano lee, que toda persona es capaz de leer, así se trate de un bebé de meses. ¿Se puede leer? Se puede leer, yo sí considero que se puede leer desde esa visión que yo concibo de que leer es recibir. Y recibes no solo información, recibes sentimientos, recibes emociones, recibes olores, recibes colores, tantas cosas que se pueden recibir. O sea que no es solamente leer para alfabetizarse, es leer para entender, para comprender, para vivir y establecer alguna conexión con el mundo. Así es. Los paradigmas asociados con la lectura y la escritura son los siguientes. Leer y escribir constituyen procesos importantes en la consolidación del pensamiento del ser humano. Requieren del desarrollo de habilidades cognitivas y comportamentales. Son necesarios para la aprobación del grado. Hay personas que si no sabes leer, no eres promovido. Son procesos metacognitivos. Me gustaría, Hilda, antes de irnos al corte comercial, que nos hablasen un poco acerca de cómo motivar entonces la lectura, porque hay personas que pudiesen de alguna manera asociarla con el tener que leer. El niño, la niña, tiene que leer porque si no, no es nadie en la vida, cosa errada, y porque si no sabes leer o decodificar los signos alfabéticos, entonces no merece ser promovido al grado inmediato superior. Eso me lo respondes a la vuelta. Ya están diciendo que tenemos que hacer la primera pausa comercial y yo soy muy obediente, respeto a mi director y desde luego que entonces ya les invitamos a disfrutar de los mejores comerciales de la televisión y en minutos regresamos con más de Rompiendo Paradigmas a través de TRD. Estamos de regreso con más de Rompiendo Paradigmas a través de la señal de TRB. Hoy como invitada especial la doctora Hilda Fernández de Parlioni, extraordinaria, enamorada de la lectura, de la escritura, formadora por vocación y que nos complace tenerla hoy en nuestro set. Antes de hacer la pauta comercial, Hilda, hablábamos acerca de los requisitos, pudiese también decirse de ese modo, que algunos adultos han considerado que el niño debe tener para ser promovido. Tienen que saber leer y de pronto le restan importancia al querer leer. La neurociencia, la lectura trabajada desde este contingente, ¿cómo la califica, cómo la valora, cómo la visualiza, cómo la desarrolla? Dentro de las nuevas tendencias tenemos la neurociencia y los principios aplicados a la educación como neuroeducación. Y ahora, como un nuevo paradigma, lo de la neurolectura, que está totalmente relacionado con lo que tú estás planteando, porque esta generación
no puede llevar los procesos de la misma forma como los llevamos nosotros. De acuerdo. Donde la lectura y la escritura eran el elemento excluyente prácticamente de la vida del estudiante dentro del aula. Sí. E inclusive, lamentablemente, algunos educadores colocaban a los chicos clasificados en los que sabían leer, en los que no sabían leer, sí, señor. Que eso es terrible, eso marcó una época, ¿ok? Entonces tenemos que ir abordando la actualidad, y dentro de esos ámbitos actuales tenemos precisamente el cerebro, cómo funciona el cerebro y qué podemos hacer con esa información para aplicarlo a la lectura. Se dice que el cerebro lamentablemente se aburre de los procesos rutinarios. Sí. Y eso que tú decías al principio, yo me reía un poco, M con ama y M con ama. En la promoción. En la promoción, y era mamá, y así se aprendió, ¿ok? Un método silábico que tradicionalista, está bien, válido para algunos. Válido para el momento. O sea, yo respeto lo tradicional y asumo las nuevas tendencias para ser aplicadas en el ámbito educativo. Y disculpa que te interrumpa, Hildy, ¿qué pasa con aquel docente, por ejemplo, o aquel representante que dice, pero es que yo aprendí así y lo hice muy bien y fue con la regla, y de pronto de esa forma tan horrible, tan peyorativa, tan de trato mal con el ser humano, y así aprendieron muchos a leer y defienden esa técnica? ¿Es igual, es válido hacerlo hoy en día? No, eso respondió a una época, ya tú lo has dicho, a una sociedad, a una concepción de la educación totalmente conductista. Totalmente. Pero en estos momentos estamos superando los principios hasta del constructivismo. Valiéndonos del ser humano, como elemento de información. Del ser y de lo que siente. Claro. Porque no le preguntan al niño nunca cómo te sientes. O qué quieres leer. ¿Qué quieres leer? Exacto. ¿De qué quieres escribir? Sino que automáticamente el docente o el adulto le dice, tienes que escribir de esto, tienes que leer de esto. Y la forma tiene que ser esta, y estos son los códigos, estas son las letras, tú vas a seguir mi ritmo, no al ritmo. Al ritmo mío, más no al tuyo. Y mis preguntas son las que tú debes responder con las respuestas que yo tengo establecidas. Así es. ¿Dónde está la comprensión? Entonces, ¿dónde está el proceso que lleva el cerebro realmente? La percepción, la atención, la concentración y el uso de la memoria. O sea, son procesos que tenemos que abordarlo. O sea, yo como educadora todavía imparto conocimientos a los estudiantes y hago que ellos lo construyan. Así. Entonces, ¿a dónde vamos con estos procesos que se han quedado estancados? Porque tú pudiste haber aprendido de esa manera y yo también. Y fue efectivo para el momento. Pero que los niños de estos días no son los mismos niños de hace 3 décadas, por ejemplo. Así es. Antes, y pudiese sonar capcioso, usted le decía a los niños, les hablaba con la mirada. ¿Te recuerdas? ¿No? Sí. Rapidito, tú sabes, esos ojos rapidito. Leía entendía la mirada. Listo, exacto. Entendía el mensaje que le transmitía mamá, papá, la abuela. Así Hoy en día, ¿qué te pasa? Que tienes un dolor, te pica el ojo. O sea, porque es que la reacción es diferente. Así es. Porque estamos hablando de generaciones diferentes. Hay que cambiar los métodos. Hay que cambiar los métodos, hay que cambiar los paradigmas, porque un paradigma es un modo de pensar. Un modelo, exacto. Exacto, es un modelo. Entonces no puedes estar trabajando con jóvenes de esta generación o con niños de esta generación con los mismos paradigmas que trabajabas hace 40 años. Por supuesto. Entonces hay herramientas para eso. Y la neurociencia, la neurolectura, Carlos, nos están dando herramientas novedosas para que hagamos de forma amena, disfrutando realmente el proceso, y dejar ya de ver la lectura y la escritura como un proceso de castigo. Sí, eso yo creo que ha sido algo que ha marcado a la sociedad y al ser humano. Y luego nos preguntamos, no sé si puede estar equivocado, Hilda, tú tienes mucha experiencia en este sentido, pero de pronto nos hacemos la gran pregunta, ¿por qué el adolescente de hoy, el adulto de hoy, no quiere leer, se resiste a leer y a escribir? ¿Será porque de pronto vivió una experiencia traumática en donde fue la imposición, fue el castigo, si la letra no era bonita porque yo no la consideré que tenía ese gusto estético, entonces tenía que hacer una cantidad de plana y venían los castigos con los dictados, con las copias, etcétera, etcétera, como que si la copia y el dictado motivan o forman a un lector y a un escritor?
Es que leer y escribir no va por esa línea. No, se lee leyendo. En la actualidad no. No. O sea, Para mí, no sé si tú lo compartas, un lector se forma leyendo y un escritor se forma escribiendo. Así es. Desde el gusto, desde el placer, desde el disfrute, de lo que le motiva. Recordemos que estamos trabajando desde el sector educativo con competencias, con esas habilidades y esas destrezas que tienen que ser desarrolladas en el ser humano, que ya tiene algunas, hay que entonces potenciarlas. No sé, es mi visión. Sí, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, si nosotros de manera consciente hacemos una evaluación de las últimas formas o modelos para planificar, lo primero que encuentra es una competencia. Total. Y esa competencia, en todo lo que he revisado hasta el momento, porque formé parte de la reforma educativa que se realizó, dice claramente, las competencias se logran de lectura y escritura en primero, segundo y tercer grado. O sea, no es excluyente. Y parten de necesidades e intereses. Así es. Hay que revisar qué necesita, qué requiere el estudiante, qué está solicitando, demandando, para entonces trabajar a partir de allí. Ya eso es que se le impone al niño lo que va a ver en clase no es tan válido como se veía antes. Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa comercial y a la vuelta seguiremos hablando de este tema tan interesante, leer y escribir para qué, y desde luego tendremos para ustedes algunas recomendaciones muy puntuales, unos tips que de pronto rompan con estos paradigmas. Ya venimos con más. Estamos de regreso con nuestro programa Rompiendo Paradigmas, ya nuestro tercer y último segmento de esta noche, y con la doctora Hilda Fernández en el escenario, en el set, hablando de este tema tan importante, leer y escribir. ¿Para qué? Yo creo que se han respondido muchos para qué. El cómo, bueno, también tiene un poco de respuesta pendiente. Sin embargo, me gustaría, Hilda, que nos hablases de esta nueva tendencia, de esto que está rompiendo esquemas, que está transformando la forma como en la cual se está visualizando la lectura, la escritura, una forma desde la neurociencia, la lectura desde una visión diferente y que aparta eso que antes establecíamos como lectoescritura. Así es. Sí, imagínate que ahora, Carlos, estamos ante una realidad de, lamentablemente, emocionalmente enfermos. Sí. Emocionalmente enfermos. El joven, el niño, en la escuela, algunos iniciando procesos y ya emocionalmente enfermos. Sí, tristemente es así. Tristemente es así. Y no concibiendo como enfermedad que le duele la cabeza, no, enfermedades emocionales. El miedo a la lectura, el miedo a escribir, qué me van a decir. El miedo a las matemáticas. A las matemáticas, me van a corregir, la maestra me mirará mal o me mirará bien en función de lo que yo hago. Y se habla de una nueva tendencia, que es la lectoterapia. Háblame de eso, ese nuevo enfoque que está cambiando formas de percibir la lectura. De percibir y de asimilar procesos. Perfecto. En realidad, algunos lo llaman lectoterapia o biblioterapia. Es el uso de la lectura para sanar. Háblame de Muy eso interesante. También. Total. ¿Cómo la lectura? Porque responde a un para qué. Exactamente, para sanar. Y para sanar no significa para curar. Ya los especialistas, los médicos se encargarán de la parte física del cuerpo. Claro. Pero es sanar emociones. Y que esto en realidad no es nuevo, pero se ha puesto en el tapete en la actualidad, porque es el proceso de cómo a través de la lectura yo puedo sanar emociones. Y consideran que la lectura es una terapia de baja intensidad, pero que puede ser muy efectiva. De hecho, te puedo contar que tengo un grupo en la universidad, en la UPEL, donde todavía estoy allí activa, que se ha interesado por esto y los hemos ido formando. Claro, eso es un arte y una responsabilidad. Desde luego. Porque cualquiera no puede recomendar un determinado libro para abordar un proceso, en este caso emocional. Bien. Pero ha resultado bastante interesante y lo dejo allí como un elemento que puede ser consultado. En Google usted busca para que comience también a ser investigador, porque leer también parte de eso, de investigar. Es un proceso de investigar. Así es. Y sobre todo ahora
cuando nuestros niños y nuestros jóvenes son tan curiosos. Ciertamente. Y para aquellos que todavía siguen afirmando que es imposible que un niño de 3 años, por ejemplo, esté leyendo, déle un teléfono celular y vea cómo lo opera, cómo lo trabaja. Eso es lectura. En un computador, cómo inmediatamente al hacer clic en un icono sabe que se abre una ventana y esa ventana le lleva a otra, y saben dónde están los secretos, las recompensas en un videojuego. Eso es un proceso también de lectura. O sea, no nos cerremos a lo que hoy nos está ofreciendo el mundo. Cambió el sistema, cambiemos nosotros. Cambió el método, modifiquemos entonces conductas. Queremos que ellos realmente quieran leer, entonces motivémosle desde el ejemplo, desde el acercamiento a los libros, porque ¿cómo se hace un lector, cómo se acerca un lector a un libro cuando no lo tiene? Exactamente, ya cuando sea no en físico o en digital. Electrónico o digital es válido, pero válido. ¿cómo lo hace? Y que no sea a través de la imposición. Por ejemplo, con esos planes de lectura, yo tengo mis reservas, porque cuando es una cosa así, tú sabes, como que conducida, que esto es lo que vas a leer y no hay otra posibilidad, entonces yo creo que hay que revisar muy bien. Vamos de inmediato, Hilda, a revisar los tips para romper paradigmas. Se recomienda propiciar el disfrute y no la obligación. Se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo. Son habilidades cognitivas y algo muy importante, se fortalece el gusto a través de los modelos referenciales. Cuando mamá, papá, la abuela, el tío son lectores, les gusta escribir, anotan aquello que les llama la atención o que representa algo a investigar, eso también motiva de alguna manera al niño, a la niña. Acércale los libros entonces, yo creo que sería otra materia. Y déjele que escriba, que sueñe a través de una hoja de papel, no importa si es de reuso, no importa si es un cartón, lo interesante es que él plasme su pensamiento en esa superficie, que dibuje. Los textos iconográficos son muy válidos. Juegue con las adivinanzas, con las retahílas, con las coplas, con los refranes. Hay quienes todavía dentro de este mundo de la lectura y la escritura creen que motivar a un niño a leer y a escribir es usando exclusivamente los textos recreativos, los cuentos, ya no más nada, o los poemas. Para el Día de la Madre, poema. ¿Y por qué no le hacemos una retahíla a la mamá? Exacto. ¿Por qué en Navidad no hacemos una copla? Porque todo tiene que ser lo que ya existe y lo nuevo cuando llega. Tu mensaje final, tus recomendaciones para responder al para qué y el por qué es necesario leer y escribir. Es necesario, Carlos, es una habilidad que todos necesitamos para comunicarnos en ese proceso de dar y recibir del cual ya hemos hablado. En ningún momento debe ser impositivo. Totalmente de acuerdo. Lo que se impone no genera placer, satisfacción ni amor. Es más, existen muchas formas de que el niño se motive, de que el adulto se motive e inclusive los adolescentes a leer. Y eso depende tanto del sistema educativo formal como de la formación que tengamos dentro del hogar. Regale libros. En Navidad siempre me llamaba la atención que yo compraba cantidades de libros para regalar y algunos me decían, pero ¿para qué les regalas libros si no leen? Precisamente para eso. Para que lean. Para que lean, porque el gusto se genera cuando lo pruebas. Claro, y qué sabroso, no sé si te ha pasado, cuando de pronto vas con tu hija, con tu hijo, con un amigo, qué sé yo, a una librería a escoger un libro para leer. Así es. Como una gran compra, así cuando se va al supermercado y usted coge la salsa de tomate que le gusta, escoge la mayonesa, la harina, escoge entonces el libro que me gusta, que me quiero deleitar, que me quiero comer, por decirlo de alguna manera, que me quiero ofrecer a mí mismo. Eso es importante, es sumamente interesante para realmente motivar a la lectura. Gracias, Hilda, por estar con nosotros. Encantada. Qué placer, como siempre, tenerte. Y tenemos, para cerrar este programa, adivina qué, una frase que se relaciona con el tema que hoy hemos estado desarrollando y dice de la siguiente manera. Hablar de lectura obligatoria es como hablar de felicidad obligatoria, cierro comillas. Y lo obligatorio no produce placer, no produce goce, no produce disfrute y por tanto lo aborrezco, no me conecto, me alejo de ello y nunca me voy a sentir atraído. Por eso que me dices que es tan interesante, porque me lo has dado como una obligación. Así que muy pendientes con esto. La próxima semana en Rompiendo Paradigmas, este será nuestro tema a desarrollar. ¿Por qué ir al odontólogo? Gran pregunta, trillada tal vez para muchas personas,
pero todavía en la actualidad hay personas que no van al odontólogo y tienen muchas excusas, muchas justificaciones. ¿Será válido no ir al odontólogo? Eso estaremos revisando el próximo sábado en esta señal a través de TRB y nuestro canal de YouTube con un invitado especial. El doctor Ronald Weicha nos acompañará el próximo sábado. Cuídense mucho, lean la vida, léanse a ustedes mismos, lean los ojos, lean las emociones de sus familiares, entiendan que el mundo está hecho de emocionalidad para que de ese modo comience a escribir un mundo diferente. Se le quiere un mundo. Chao. Este programa fue presentado por Bisutería Laura Accesorios, Cabot Bistro Pastelería, Norma Narváez Makeup, Lunchería El Flaco.